Muy buenas tardes, mi nombre es Alan Daniel Ramírez López y estudio en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales América. Soy perito contador y soy de la sección D. En el día de hoy vamos a hablar sobre unos temas sobre la contabilidad que pueden ser muy importantes para todos aquellos que vayan iniciando en esta carrera y sé que les van a ayudar mucho a entender y que se les haga mucho más fácil al estudiar esta carrera. Como primer tema tenemos el ISR y su base legal. Una de las cosas más importantes que hay que saber de esto, ¿qué es el ISR? Pues el ISR es el impuesto que recae sobre las rentas o ganancias que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios nacionales o extranjeros que residan o no en Guatemala. Las ganancias que aplican para el pago de dicho impuesto se caracterizan por ser de alguna de las siguientes variables. En otras palabras, para entender esto, quiere decir que es un valor que se genera cada vez que se realizan ganancias dentro del territorio nacional. Y estas son las tres variables que se mencionaban anteriormente. Número 1, actividades lucrativas, producción, venta y comercialización de bienes, así como a prestación y exportación de servicios. Número 2, trabajo, cualquier ingreso que se derive del trabajo personal o prestado por parte de un trabajador fuera o dentro de Guatemala. Número 3, capital y ganancias. Es todo valor que se realice a causa de inversiones de dinero, arrendamientos, regalías, derecho de autor, renta de bienes, muebles o inmuebles, premios de lotería, entre otros. ¿Cómo calcular el ISR? Para poder calcularlo, es esencial conocer el valor del ingreso anual del trabajador y luego a eso se le suman las comisiones cobradas al año. Al obtener la renta neta, se le restan las deducciones aplicables para obtener la renta imponible. Es importante resaltar que la deducción máxima no puede exceder del 5% de la renta bruta. Las deducciones son hasta 48,000 quetzales, que incluye gastos personales sin necesidad de comprobación alguna, cuota contribuida al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, seguro de vida, donaciones que puedan comprobarse otorgadas al Estado, universidades, entidades culturales, científicas, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, entre otras. Es importante resaltar que quienes reparten ingresos menores a 60,000 quetzales anuales no pagan ingresos. Ya luego de restarle todos los valores mencionados anteriormente, se obtendrá la renta imponible. Si el rango de dicha renta es menor a 300,000 quetzales, se le impone y multiplica por 5 para obtener el impuesto a pagar, el 7% de ISR. En cambio, si el rango de renta imponible es más de 300,001, se le impone y multiplica por el 7% sobre el excedente de 300,000. Además, se contribuye con un importe fijo de 15,000. A continuación tenemos el cálculo de IVA e ISR sobre factura especial. En atención a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta, podemos definir a la factura especial como el documento legal autorizado por la Administración Tributaria, utilizado por los contribuyentes como documento y medio de respaldo al momento de adquirir bienes o servicios de personas individuales que, por la naturaleza de sus actividades o por cualquier otra circunstancia, no extienden las facturas correspondientes. Factura especial. Es la emisión de la factura especial que el contribuyente retendrá
el respectivo impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, los cuales deberá pagar directamente a la SAT en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente de emitida la factura en el caso del ISR y dentro del mes calendario siguiente en el caso del IVA. El contribuyente responsable de la emisión de la factura especial debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. No podrán emitirse facturas especiales entre contribuyentes del IVA. No podrán emitirse facturas especiales en las operaciones habituales que se realizan entre personas individuales a excepción de que el emisor de la factura especial haga constar en la misma que el vendedor o prestador del servicio se negó a emitirle la factura correspondiente. El monto del impuesto sobre la renta debe ser retenido con carácter de pago definitivo, aplicando el tipo impositivo del régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, sin incluir el impuesto al valor agregado, el cual consiste en retener el 5% sobre el monto de hasta 30,000 quetzales y un 7% sobre el excedente, que serían 30,000 y un quetzales en adelante. Eso ya sería sobre el excedente. En cada factura especial que los contribuyentes emitan, deberán consignar el monto del impuesto retenido. Las facturas especiales deben emitirse como mínimo en original y una copia, de las cuales el emisor deberá conservar la original y entregar la copia a quien le vendió el bien o le prestó el servicio. Ahora tenemos el cálculo de IVA pequeño contribuyente. ¿Cómo calcular el IVA? Para calcular la carga de impuesto que se aplica en una compra se necesita conocer cuáles son los bienes o servicios que no pagan IVA y los que sí, sabiendo que el porcentaje aplicable es 12%. Se puede calcular el tributo o sacar cuánto se ha pagado. Una vez determinado cuáles son los bienes con el tipo de 12% aplicable, que en este caso en la gran mayoría se divide entre 1.12 para luego restar al monto total original. Este valor encontrado, llamado subtotal, y así se obtiene el IVA pagado. Los exentos no requieren ningún cálculo adicional porque no generan cargas en el precio. Ejemplo de cálculo de IVA en Guatemala. Cuando la situación es que se presenta es que el agente al que se le realiza la compra es un pequeño contribuyente. Lo correspondiente para calcular el IVA es dividir entre 1.5 el monto del precio para luego restarle el valor original, el subtotal obtenido, dando como resultado el impuesto pagado. Así es como funciona una calculadora de IVA en el caso de Guatemala. Número 1. ¿Qué es el pequeño contribuyente? En un régimen de impuestos para quienes facturan bienes o servicios, es la opción más simple y económica para pagar impuestos, aunque debes de considerar sus limitaciones. Los pagos del pequeño contribuyente se hacen mes a mes. Todo lo que facturaste este mes debes tributarlo en el mes siguiente, contando con todo el mes siguiente para hacerlo. Por ejemplo, tú emitiste la factura el 23 de octubre, por lo tanto tendrás todo el mes de noviembre para pagar el impuesto. Ahora tenemos consideraciones necesarias para el cálculo del ISR. Número 1. Identificar el monto base. Para poder calcular el ISR debemos conocer los ingresos al cual deseamos sacar el porcentaje del impuesto sobre la renta. El ingreso puede ser diario, semanal, quincenal, decenal o mensual. Número 2. Tener a la mano las tablas de ISR. Para realizar el cálculo debemos de conocer la información que nos proporcionará las tablas de ISR correspondiente al año en el que se efectúe el ingreso en cuestión. Luego, realizar los cálculos. Una vez encontrado las cantidades en la tabla entre el límite interior y el límite superior, el chiste es saber cómo se calcula el ISR y para ello solo se debe seguir los siguientes pasos.
se le resta al ingreso el monto del límite inferior. Este resultado se le conoce como base. A la base se le multiplica por el porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. A dicho resultado se le debe de sumar la cuota fija. Después de estos cálculos nos da el ISR a retener. Y como pueden ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo calcular el ISR. Identificamos el ingreso en la tabla de ISR, luego realizamos los cálculos. Como pueden ver, aquí tenemos el sueldo bruto, que en este caso serían 13,500. Luego tenemos el límite inferior, que son 6,602,71. Para obtener el resultado que se le conoce como base, debemos de restarle el límite inferior al sueldo bruto. Después de hacer esa resta, obtenemos este resultado como base, que serían 6,897,29. Luego ese resultado lo multiplicamos por 21,36, que sería el porcentaje por aplicarse en este caso. Luego el resultado que nos da lo sumamos con la cuota fija. Después de sumarlo, nos da el ISR por retener, que en este caso serían 2,172,56. Y de esa forma tan sencilla podemos conseguir el ISR. Y esto fue todo por hoy. Esta fue mi presentación. Espero que les haya gustado y me hayan entendido un poco. Y gracias a todos por su atención y que tengan una feliz tarde.